¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Belmont. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Se nos fue la semana, una semana convulsionada por la gran campaña golpista que viene ejecutándose de manera orquestada, organizada, realmente con una inteligencia que coordina todo esto para lograr el objetivo antes de fin de mes. Esto estaba planeado, muchos protagonistas hay acá y vamos a basarnos en los hechos. Si yo analizo la prensa nacional, hay dos tipos de prensa. Una prensa que está dispuesta a organizarse para vacar al presidente y que entren los perdedores, porque hay que definirlo de esta manera, así de simple. Los ganadores nunca van a ponerse a pelear con el perdedor. Lo que quiere el ganador es gobernar y hacer lo mejor posible su tarea. Nadie participa en política para suicidarse. Este gobierno reconoció desde el primer día que necesitaba consensos e invitó a los que la prensa le sugería para que los primeros 3 meses fueran, digamos, fundamentales para terminar con la idea de que acá venía el comunismo y que venía el terrorismo. Pero no fue suficiente, siguió la campaña, se agudizó la campaña, especialmente en los canales del monopolio, en la prensa escrita del monopolio, y comenzó ya una campaña de vacarse a todos los ministros que pudieran tener algún pecado original, porque ¿quién no ha pecado en este mundo? Y ellos se agarraban de ese pecado para magnificarlo, ponerlo con luna de aumento. Sin embargo, fueron ciegos durante todos los años anteriores, donde ellos fueron cómplices de los grandes negociados y de los grandes robos que se le han hecho al Perú. Pero como aquí siempre ha habido la gran, desgracia de hablar a media voz, nunca se pudo consolidar, ¿no?, un criterio que ahora ya se consolidó, de que la prensa funciona como operador político. La prensa ha dejado de ser objetiva, ha dejado de ser imparcial para tomar partido por una agrupación política que perdió las elecciones hace muchos años. El pueblo no los quiere, la gente no los quiere, y en base a los disfraces que han habido en estas últimas elecciones, lograron algo muy bien planificado, que era llevar 6 partidos, todos con la misma camiseta debajo de la que se pusieron en la campaña, y tratar de controlar el Congreso, cosa que lo lograron con 6, yo les llamé los jinetes del apocalipsis. Llegaron estos al Congreso en la primera vuelta, estos partidos, pero que en el fondo estaban todos de acuerdo en que ellos controlarían desde la ignorancia que tienen, no importa, manejado desde afuera, como títeres, ejecutarían las órdenes que el poder fáctico pagaría. Acá hay dos cosas que hay que analizar. La primera, ¿qué cosa es el derecho? Yo no soy abogado, pero he sido enjuiciado tantas veces que sé lo que es mi derecho. El derecho de las personas, desde la época inmemorial, desde los romanos, de los griegos, se establecía en el derecho que toda persona es inocente, hasta que demuestren tu culpabilidad. Pero acá ha surgido una frase extraordinaria de la Fiscalía. Dice, ustedes tienen que demostrar su inocencia porque nosotros lo declaramos a todos los peruanos culpables de suyo. O sea, todo peruano es corrupto por sí mismo. Ese es el pensamiento de la Fiscalía. Obviamente es una Fiscalía que va contra natura, como los pedófilos, contra natura. Esto le están haciendo el amor al país contra natura. Y acá tengo el periódico, por ejemplo, que te manda un titular el día de hoy, que es el buque insignia de la corrupción, que dice, el diario El Comercio en su carátula dice, Pedro Castillo y sus aliados
redoblan la ofensiva contra el Congreso y la Fiscalía. Ya desde el titular podría ser distinto. ¿Cómo piensan los golpistas? Los golpistas piensan como ellos. Pedro Castillo y sus aliados redoblan la ofensiva contra la Fiscalía. ¿Cómo pensamos los patriotas? El Congreso y la Fiscalía redoblan su ofensiva contra Pedro Castillo. Es un juego de palabras nada más. Es cómo interpretas los hechos. Y además ponen lo siguiente, arremetida, reacción ante indagaciones por casos de corrupción. Señores, ¿cuándo vamos a aprender que no podemos hacer periodismo de troles? El periodismo de troles es el periodismo que nunca usa los verbos adecuados para poderte expresar una idea. Siempre usan el verbo en condicional y usan además esta palabrita que está de moda, que no dice nada, que es supuestos delincuentes. Todos a través de los troles. La prensa se ha vuelto trolera y la prensa ya no tiene ningún reparo en demostrar que con las uñas tratan de defenderse para tumbar al gobierno y volver a tener sus prebendas, seguir trabajando con Odebrecht. Odebrecht ya está instalado acá. Los fiscales encargados de investigar a Odebrecht no investigaron nada, puro show mediático, y al final de cuentas, años de años investigando a Odebrecht, y al final Odebrecht sigue trabajando en el Perú con el mismo estilo que suelen usar para engañarte. Es decir, se cambia de nombre Odebrecht, pero sigue operando en el Perú, y se cambia de nombre también los partidos políticos para seguir engañando a los ciudadanos. Entonces nos encontramos en una situación bastante crítica en términos de la información. La información es absolutamente sesgada en estas épocas en que ya salieron del closet, han perdido la vergüenza, la jaula de las locas se ha abierto y las locas han salido desesperadas a tumbarse a un gobierno elegido por el pueblo. Hay algunas personas que las leo aquí en el anonimato que me dicen: Ricardo, te me caíste, te vendiste al gobierno. No, señoras y señores, yo fui un espectador, yo no voté por Castillo. Yo fui a un partido que perdió y no pasó la valla electoral. Y me retiré a mi casa tranquilo a comentar. Pero incluso ahora para la prensa, quien comenta distinto a ellos comete un delito. Nos van a perseguir por el delito de opinión, cosa que está penado en la Constitución. Quieren cambiar la Constitución del país y han creado una fiscalía a lo Blancanelli de Acolán. Fíjense qué interesante, Blancanelli de Acolán. Son los defensores de la blanca. ¿Qué cosa es la blanca? La coca. Está esta fiscalía embarrada en la defensa del narcotráfico. Para muestra un botón, solamente la señora Patricia Benavides Vargas, ella es la defensora de su hermana que estuvo involucrada, salvo que me corrijan, por favor, la prensa lo puede hacer, defendió a su hermana Emma de una actuación que estaba siendo investigada junto con los cuellos blancos de ser los defensores de narcotraficantes desde la fiscalía que hoy día ella dirige. Señoras y señores, esto tiene que terminar, esta guerra entre peruanos tiene que terminar, porque es una guerra intestina, es una guerra que mientras el país se agoniza, se lastima, porque no hay trabajo, la gente se la busca, no hay posibilidades de generar nuevas industrias porque las condiciones no están dadas. Salimos de un COVID que ha mantenido a este país prácticamente detenido en su progreso y desarrollo, con miedos. Cuando este país está curándose de esas heridas tan fuertes del COVID,
viene esta campaña desestabilizadora para elegir a un presidente que ellos quieran. Ellos no van a estar contentos hasta que vuelva o el fujimorismo o los caviares. Ellos no quieren otra alternativa. Ellos solamente quieren que juegue Alianza, por usar un término, perdónenme, hinchas de la U y de la Alianza, perdónenme por haberlos puesto en esta metáfora, pero ellos no quieren que juegue el Cristal, por decirlo de alguna manera. Ellos quieren un partido de dos y que siempre gane uno, haya un empate o gane el otro, pero siempre son los mismos. Por eso a quienes creen que los peruanos podemos seguir viendo este circo, les decimos a nuestros compatriotas que la cancha está partida en dos, ellos han marcado la cancha, ellos han puesto la pelota cuadrada, ellos quieren hacerte la vida más difícil. Cuando hay 9 millones de personas que reclaman trabajo, reclaman que termine la corrupción, que termine la impunidad, y ellos, los golpistas, te pretenden decir que estos son los ladrones y que los que vienen son los inocentes, sanos, limpios, de alma, que nunca se dieron cuenta que en este país los saqueaban. Esta es una tomadura de pelo al país. Yo insisto en mi campaña y creo que todos tienen que sumarse a una campaña al unísono para defender la democracia, cueste lo que cueste, porque el pueblo ha ido a unas elecciones que ellos armaron, que ellos manejan, en las cuales ellos se benefician, ellos ponen las reglas de juego y cuando pierden quieren patear el tablero y empezar de nuevo. Es triste todo esto, porque este es un país privilegiado, este es un país riquísimo, este es un país que ajustando 4 tuercas ponemos el carro en la carretera y avanzamos hacia el futuro, porque de la manera en que estamos tratando de crear un híbrido de país, es como querer tener un Mercedes-Benz con llantas de Tico, un Ferrari con motor de Volkswagen, ¿no? Y unos automóviles de alta gama con llantas de bicicleta. Eso es imposible. Aquí nosotros queremos poner la pelota a correr. ¿Qué significa poner la pelota a correr? Hacer historia, muchachos. Terminar con esta república putrefacta, viciosa, manejada desde hace muchos años, gracias a la Constitución del 93, que tuvo algunas cosas buenas, que promovió la empresa. Sí, eso hay que mantenerlo, pero bajo reglas nuevas. Que incentivó la inversión extranjera, correcto, pero ¿en qué condiciones? Llévate todo y déjame las migajas. Métete a mi casa, duerme con mi mujer, pero de vez en cuando permíteme a mí también invitarla al cine, aunque sea. Se quedaron con tu mujer, se quedaron con tus hijos, se quedaron con tu futuro. Y si no te has dado cuenta, es porque no quieres a tu patria, no quieres a tu madre patria, y a ti no te importa nada, sino cuáles son tus intereses personales que se anteponen a los intereses del país. Hoy día yo creo que el país ha tomado conciencia. Lo veo a la gente en la calle. Ayer caminé mucho a la calle y me doy cuenta que la gente en la calle te dice: Ricardo, ¿cuándo va a parar esto? ¿A quién elegimos si se cae Castillo? Y yo te dije, bueno, los candidatos que siempre le gustan a ellos son Cateriano, que vuelva Keiko, o los de Keiko, que Montesinos lo elija, porque Montesinos es el que elige al fujimorismo. Acuérdate que cuando cae Fujimori es porque se pelea aparentemente con Montesinos y se fugan ambos del país para controlar con las empresas que ya ellos habían comprado, que son de su propiedad. ¿Por qué no creas tú que ellos, cuando le dieron 10 millones a Panamericana, como te han querido decir, Montesinos compraba la línea editorial? Nadie da 10 millones por la línea editorial. La línea editorial la compras solamente con $20.000. El que daba 10 millones estaba comprando el capital accionariado de esa empresa. Que pusiera testaferros es otra cosa, pero el patrimonio de esa empresa la estaba comprando
Fujimori y Montesinos. Ellos estaban haciéndose dueños de los medios de comunicación. ¿Qué hizo el Estado en ese momento? ¿Y qué hizo el gobierno de turno? Formó un equipo de periodistas, sicarios, que hasta ahora se mantienen en la televisión, que no pueden salirse del libreto aunque quisieran. Ellos son víctimas de haber aceptado el primer sobre de coima que le dio el montesinismo. ¿Qué le pasó a la Fiscalía? La Fiscalía, siendo más decente antes de que llegara el fujimorismo, como lo dijo el mismo Vladimiro Montesinos, ya tenemos la Fiscalía, ya tenemos el Poder Judicial, ya tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos los procuradores, tenemos la Contralora, tenemos la Fiscal de la Nación, y ahora, ¿qué nos falta, Montesinos? Esto lo dijo Montesinos, tenemos que ajustar algunas tuercas, y comenzó a llamar a los directores de los medios de comunicación a preguntarles, esto todo lo hemos escuchado, a preguntarles qué nos falta. Entonces decían, nos falta Gisela para que nos ayude. No, ya tenemos a Gisela. Mónica Delta, ¿cómo está? No, Mónica Delta ya está alineada, no te preocupes, Vladimiro, le decía Schutz a su jefe. Y era ya realmente una tomadura de pelo. Nos falta comprar el Congreso. Llamaron a Curi, el primero que se vendió públicamente. Y Curi dio un voto siempre a favor del gobierno. ¿Tenemos las encuestas? Sí, tenemos a CPI. Declara Vladimiro Montesinos, yo le daba $25.000 mensuales. Declara, no lo está diciendo Ricardo Berman, declara Vladimiro Montesinos, y tenemos a Datum, que recibe $30.000 mensuales. Entonces tú te tienes que hacer la pregunta simple de la lógica aristotélica. Yo siempre me voy hacia Aristóteles porque era el hombre más lógico que había para hacer preguntas muy fáciles y que tus respuestas demostraran si lo que tú buscas es construir una mentira o ir en busca de la verdad. Ese era el trabajo de los grandes filósofos que estudiaban la lógica. Y el pueblo, sin haber ido a la universidad, tiene lógica. Si tú todavía sigues escuchando el nombre de Datum en CPI, que Vladimiro Montesinos confesó que les daba dinero, ¿no sería eso suficiente para que los de Datum y los de CPI estuvieran presos? Muy bien, no están presos. Recibían 30.000 Datum y 20.000 CPI todos los meses. ¿Cuánto recibía el Diario del Comercio? El Diario del Comercio recibía 300 millones todos los años para el grupo que ellos manejan, todo el monopolio. Y con eso pagaban a periodistas, pagaban a reporteros, pagaban al que cubre el Congreso, pagaban al que cubre Palacio de Gobierno y ponían corresponsales en todo el Perú, gracias al dinero de Montesinos, que les daba 30 millones para empezar el año fiscal, o mejor dicho, te lo voy a decir en dólares, 10 millones de dólares para empezar el año fiscal, y después se consolidaba con 300 millones de publicidad al grupo monopólico del comercio y 200 millones más a los 4 que hacían comparsa a este grupo monopólico. O sea, 500 millones de soles todos los años en publicidad, en una competencia desleal con los canales y emisoras de provincias que no eran ya vistos como medios de comunicación, sino como medios que interrumpían el proceso que ellos querían construir. Digo esto, señoras y señores, con cargo a que me refuten los que hoy día están en los medios de comunicación llamados dominantes, que ejercen lo que en la Constitución está prohibido, que se llama posición de dominio, es decir, manejan la agenda. Si tú ves un titular del Comercio, solamente tienes que ver Perú 21, el desagüe del Comercio, porque toda casa tiene un desagüe, ¿no es cierto? Tú vas al baño y hay un desagüe en tu edificio. Bueno,
el encargado del desagüe es Perú 21, el encargado de recoger las miasmas es el Trome, y se construye una ciénaga, ¿no?, podrida, donde de esa ciénaga quieren sacar las gotas de agua que tú debes beber todos los días para que te enfermes, se te enferme el espíritu, se te enferme el alma. Y todo político quiere bañarse en esa piscina de lodo, o mejor dicho, de heces, de excremento. Probablemente esta metáfora te suene horrible a estas horas porque puedes estar almorzando, pero quiero que tengas en cuenta que si un laboratorista quiere hacer una muestra de sangre, no necesita sacarte toda la sangre del cuerpo, basta una gota para saber si tienes SIDA o si tienes una enfermedad incurable, una gota de sangre. Pero si tú tienes un organismo, que es el nuestro, y estás lleno de virus, de infecciones, no es posible que por más que mandes a esta persona, al cirujano plástico de Magali Medina, por más que te arreglen la nariz, que te hagan la liposucción o te hagan la banda gástrica, la enfermedad sigue corriendo por dentro y el cáncer ya está en estadio 4, estamos en coma inducido y el Perú tiene que salir de esta situación despertando. Tenemos que poner de pie al paciente, sacarlos de cuidado intensivo, y no podemos nosotros permitir que nos quieran quitar la sangre, ir minándonos el alma, para finalmente instalar el gobierno fascista que ellos quieren para muestra un botón. La forma en que se expresan no es la forma en que yo me expreso. La forma en que yo me expreso es de respeto al otro, pero narro cómo se construye una dictadura. Yo he visto construirse la dictadura de Velasco, vi el golpe de Morales Bermúdez y lo viví el 29 de agosto de 1975, y he leído mucho la historia de cómo se producen los golpes y quiénes son los que produjeron los golpes. Los que produjeron los golpes siempre fueron los mismos que al repartirse el poder entre ellos se peleaban, y cuando llegaba a cerrarse el círculo vicioso y ya no había forma de salir de ahí, venían los militares, rompían las reglas de juego y entraban las dictaduras promovidos por ellos mismos. Esto ya lo vi, te lo estoy contando. Si me crees bien, si no me crees, puedes ponerme el dedo romano inquisidor hacia abajo para que el Coliseo me masacre, o si crees que te estoy diciendo algo que vale la pena pensarlo, por lo menos, de que hoy día no hay posibilidades, y te digo que no va a ocurrir ningún golpe de Estado, porque el Congreso se estaría suicidando. ¿Me escuchaste? El Congreso se estaría suicidando para siempre. ¿Por qué? Porque ya no llamaríamos el Congreso, ya sabríamos quién es quién aquí, quiénes son los golpistas que han recibido dinero para votar en contra de la democracia, y estas personas estarían ya señaladas como los golpistas que, jugando en la cancha de los demócratas, nos han traicionado. Yo creo, señoras y señores, que este comentario lo entiende un chico de 15, un estudiante de 20 de la universidad, o una señora mayor que ha vivido. Tal vez en el medio esté ese grupo de personas educadas y nacidas bajo el régimen estudiantil de la nueva Constitución, que pueden estar muy confundidos creyendo que uno aprende a través de la prensa monopólica, y la prensa monopólica lo único que ha hecho es engañarte. Hoy día en América Televisión están despidiendo a muchísimos trabajadores, no pueden pagar las planillas porque Pedro Castillo no les ha dado la plata que les daban antes. Antes crecían. Los canales de televisión se han unido porque cuando han visto perder su
sus intereses o que merman sus ingresos, se unen para ir por el Estado, para conquistar el Estado tienes que tumbarte al gobierno, y cuando tú pones un gobierno tuyo, te haces dueño del Estado, por un tiempo al menos. Pero ellos ya vienen 30 años manejando el Estado, y lo vemos en la calle, el pueblo ya entiende esto, ¿eh? A mayor pobreza, los sueldos bajan, porque cualquiera acepta el trabajo que te ofrecen. Cuando una persona sensata vive en un país en bonanza, los sueldos tienden a subir. Pero cuando un país se empobrece, los sueldos tienden a bajar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Siguiendo la filosofía nanoguerra. Nanoguerra decía, bajemos los sueldos, es mucha plata lo que ganan los peruanos. Esa es la filosofía nanoguerra, que es la que hace que las empresas den más utilidades pagando menos. Y la filosofía muy buena, porqui, es que sube el dólar a 6 para que el pueblo peruano sienta el dolor en sus economías. Esta filosofía es inaceptable en el Perú. Por eso es que yo ya estoy definido en que me pongo al lado de los patriotas, en contra de los golpistas. No estoy a favor de Castillo. Castillo puede cambiar de gabinete 20 veces. Estoy a favor de la democracia, a la cual ustedes desde el primer día, señores golpistas, con Montoya, Cueto y otros impresentables a la cabeza, digo impresentables porque bastó verlos en una fiesta bailando con la periodista de Willax, bailando con el otro Saavedra, no de CPI, sino también una encuestadora, y otros periodistas disfrutando en un país que se desangra. Ellos disfrutaban porque ya veían caer el régimen de Castillo. Para terminar, aquí en el Perú estamos contra natura. Escucha bien lo que te voy a decir, por favor, porque tú no podrías tener un hijo haciéndole el amor contra natura a tu señora. Ellos quieren que muera el espíritu de la familia. Ellos te están sodomizando con la prensa. Ha entrado una etapa de sodomización de la prensa. Y que no se sientan amenazados los periodistas, porque los buenos periodistas no deben tener miedo a la verdad. No son los buenos periodistas los que pueden estar reclamando de que hay un atentado contra la libertad de expresión, porque yo, desde que existe este gobierno, tengo la libertad para expresarme en mis redes sociales y nadie, salvo Facebook, bajo sus reglas de Facebook, pone las condiciones para que yo me exprese. A mí nadie me ha venido a buscar por mis opiniones, que son muchas veces hasta revolucionarias, nadie. Pero en el gobierno de Alberto Fujimori, yo abría la boca en Canal 11 y era perseguido, enjuiciado. Y si ustedes piensan que es mucho lo que le están haciendo a Pedro Castillo, yo les quiero contar, está en el libro de Humberto Jara, de La Jaula de las Locas también, Humberto sin H, donde Humberto Jara dice que la persona que más denuncias fiscales ha tenido en el Perú es Ricardo Belmont, lo dice él. Más de 2000 denuncias fiscales tuve yo. Y aquí estoy, no estoy preso porque nada me pudieron probar. Pero me desprestigiaron. ¿Quién me sentenció? La prensa en el Perú. La prensa sentencia. La prensa sentencia a los fiscales que no están con ellos. La prensa los ataca. Imagínense ustedes a ellos en el poder. Si sin tener poder en el gobierno ejercen poder desde la sombra, tumbándose fiscales, nombrando fiscales, habiendo creado este equipo hitleriano que dirige Patricia Benavides. Esto es peor que la época de Hitler, señores, donde se metían a las casas, donde entraban y te llevaban
y el vecino veía que se llevaban al otro, y mientras no te llevaran a ti, no fueran por ti, ni siquiera reclamabas. Yo te estoy diciendo que van a ir por ti. Y si no me crees, el tiempo verá si me dieron la razón o no me dieron la razón. Cuando te dije que iban a llegar 1 millón de venezolanos, se rieron, hasta salieron las instituciones venezolanas radicadas en el Perú a decir que Ricardo Belmont tenía que retractarse públicamente de lo que había dicho. Y salieron los periodistas, a decir que Ricardo Belmont era xenófobo porque no quería venezolanos en el Perú. Cuando a los venezolanos los aprecio, los quiero y los respeto, porque como país siempre han dado ejemplos de ser, al menos Bolívar, fue uno de los grandes hombres de la historia latinoamericana me refiero. Y bienvenidos los venezolanos que vienen a trabajar como cualquier peruano puede ir a trabajar a Estados Unidos, entrando por la aduana, presentando documentaciones de buena conducta, de ser una persona honorable. Bienvenidos, porque Latinoamérica tiene que unirse, pero no como lo hicieron en un negocio que hizo Kuczynski y Vizcarra con el gobierno americano para que no fueran a otro país. Se los trajeron acá y entraron por la frontera sin papeles. Por eso es que tenemos tanta delincuencia venezolana también aquí. ¿Qué dicen los idiotas? Perdóname, borro, no quiero calificar. ¿Creen que comprando 1000 motos o comprando 5000 patrulleros va a bajar la delincuencia en el país? Esta es una estupidez enorme, perdóname. Porque propuso 10.000 motos nuevas para Lima. 10.000 motos. Quiere decir que el policía en una moto puede prevenir el delito. Imagínate tú, los policías haciendo ruido en las calles con motos. Imagínate, 10.000 motos más en la ciudad, más las 50.000 motos que hacen delivery. Sería, pues tú no sabrías quién es la policía, si los que hacen delivery o los policías que van en moto. ¿Y cómo apresarían a los ladrones, según la teoría Porky? ¿Cómo perseguirían a los ladrones? Bajándose de las motos. Entonces los ladrones se roban las motos de los policías. Es que realmente esto mueve a risa. Esa no es la solución. La solución es cambiar las reglas de juego, cambiar las leyes, cambiar de pelota, sacar la pelota cuadrada y ponerla redonda. Y eso es lo que yo te digo, y parece hasta, porque es reiterativo, pero parece ya cargoso Ricardo Belmont, repitiéndose siempre que no se puede, no existe el fútbol con pelota cuadrada. Y cuando las leyes invierten y nos sodomizan, cualquier cosa puede pasar en el país. Este es un país contra natura, este es un país donde tienes que demostrar que eres inocente, cuando la justicia desde épocas inmemoriales dice que todo ciudadano es inocente hasta que la justicia no te sentencie y te declare culpable. Pero ellos quieren invertir la figura. Todos somos supuestos delincuentes y tenemos que sacudirnos de esa suposición para demostrar que somos inocentes ante una fiscalía que ya nos señaló como culpables. Los grandes culpables son, para mí, la prensa y la fiscalía y el poder que está detrás de este operativo para hacerse dueños del Perú y terminar con la democracia para siempre. Este fue mi comentario en estos momentos por Facebook, solamente por Facebook, y amplío mi comentario si tú te inscribes a RBC, www.rbc.pe, porque te voy a demostrar con hechos, nunca con palabras sin fundamento, que lo que te digo es absolutamente cierto. Lo que te digo es lo que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo, y la gente, por tener que trabajar, no tiene tiempo para meditar mucho, no da el tiempo para la meditación,
porque estamos viviendo una crisis mundial que nos afecta y una crisis interior provocada por ellos para hacerte creer que vives en el peor de los países de Sudamérica, cuando el Perú es el que más está creciendo en la región y el Perú es el país potencia por excelencia, por la calidad de sus hombres de trabajo, por la calidad de geografía que la naturaleza nos ha dado, donde todo está por hacerse, siempre y cuando terminemos con el saqueo de los 25.000 millones que se roban todos los años y con una fauna de políticos que no tienen capacidades ni para estar en el Congreso. A eso no los contratarían ni en una pulpería, como decía mi madre, para que atiendan. Son pulperos que están manejando las comisiones en el Congreso para traerse abajo la democracia que queremos defender. Muchas gracias. Hasta en cualquier momento. Les habló Ricardo Belmont desde Lima, Perú.